Hola, buenas. Voy a hablar sobre el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino por parte del Estado de Israel. Bien, no hablaré ni perderé tiempo en hablar ni de cuándo, ni de cómo y por qué surge el antisemitismo, el sionismo, ni el holocausto nazi contra las personas judías que provocó la creación del Estado de Israel en el año 1948 tras la Segunda Guerra Mundial, porque considero que todas las personas deberíamos saberlo. Bien, el gobierno de extrema derecha, ultranacionalista, sionista y ultraortodoxo de Israel, liderado por el criminal Netanyahu, sigue con su plan de exterminio contra el pueblo palestino. Pasan los días y sigue bombardeando al pueblo palestino, se siguen cometiendo torturas, se siguen cometiendo violaciones, se siguen cometiendo asesinatos, el pueblo va pereciendo progresivamente a causa del hambre, la sed y las enfermedades causadas. El gobierno de Netanyahu está apoyado por un partido aún más nazi y aún más ultraortodoxo que el del propio Netanyahu. Bien, con este partido está liderado por el ministro de Interior, ahora no recuerdo el nombre, está liderado por él y fomenta el odio, la hostilidad y el rechazo a los palestinos y palestinas de manera constante, continua, de una forma además muy cruel. Habla directamente ya de masacrar a los niños y niñas palestinas, diciendo que niños y niñas son terroristas, deshumanizándolos constantemente, tratándolos como animales, siguiendo la estela de la retórica nazi utilizada por Hitler contra los judíos, gitanos, izquierdistas y demás, que se puede ver claramente en el Mein Kampf, quien no lo haya leído. Bien, por desgracia, los derechos humanos y el derecho internacional se han olvidado hace tiempo, ¿no? Y es triste, pero ya no, ya se puede seguir apelando, pero sabemos perfectamente, por desgracia, que es papel, hoy en día es un papel mojado. Esto es muy peligroso, como explicaré después. Bien, como he dicho anteriormente, se siguen bombardeando edificios residenciales, casas, colegios, hospitales, mezquitas, se sigue provocando éxodos forzosos, se siguen bombardeando campos de refugiados, no solo el de Rafah hace meses, sino constantemente. Y algo muy grave, a mi juicio, es la utilización del hambre, la sed y las enfermedades como arma de guerra. Israel se ha asegurado de que se está masacrando continuamente al pueblo palestino, cortando el suministro de electricidad, el suministro de agua, el suministro de medicamentos y el suministro de comida que realizan las diferentes agencias o instituciones internacionales como es UNRWA. Bien, no hay que olvidarse tampoco de que el Estado genocida de Israel también ha asesinado o asesina continuamente, ha asesinado a cientos y cientos de periodistas valientes que hacen un trabajo imprescindible y admirable que muchas personas agradecemos, y esto lo hace con el mero fin obvio de intentar que no haya personas que nos relaten o nos cuenten lo que allí está sucediendo, ¿no? Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Bien, el Estado nazi y ultraortodoxo israelí está impidiendo, como he dicho antes, desde hace bastante tiempo la entrada de ayuda humanitaria para la exhausta y desesperada población palestina. Huelga decir que 1 millón de personas van a morir muy pronto de hambre, de sed y enfermedades en el territorio, en territorios palestinos, sobre todo en la Franja de Gaza, por no hablar de la angustia, la ansiedad y los problemas mentales graves que están sufriendo, que está sufriendo la población palestina, y Gaza se está convirtiendo ya en un cementerio de niños y niñas. Niños y niñas. El presidente, perdón, las bombas que caen sobre Gaza deberían caer también sobre nuestra conciencia. Cada bomba que cae sobre territorio palestino debe caer sobre la conciencia de europeos y europeas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, que a mi juicio es un referente, es un faro, un referente de la izquierda y el progresismo mundial, dice lo siguiente: si Palestina es exterminada, la humanidad toda morirá con ella. Y es que vamos a hacer una reflexión también acerca del estado actual de las cosas. Se nos viene diciendo por parte de la derecha y extrema derecha que, es que
Si hay un terrorista de Hamas, que supuestamente hay un terrorista de Hamas escondido en un túnel, en un supuesto túnel debajo de un hospital, una escuela, una mezquita, pues bien, se puede bombardear dicho edificio y que se carguen de esta manera decenas o cientos de personas, incluidos niños y niñas, da igual, porque son árabes, musulmanes, porque son pobres, tienen la piel más oscura que los israelíes. Es así de crudo y triste, pero es la realidad. Para esta gentuza que está de acuerdo con esto, una vida israelí vale 10.000 vidas palestinas. Desde el humanismo creemos que todas las vidas valen lo mismo y que nadie tiene derecho a quitársela a nadie, incluso ni al genocida criminal de Netanyahu, que yo no soy sospechoso de defender, pero no por ello, no porque esté cometiendo un genocidio quiero que lo asesinen, ni lo torturen, ni lo violen. Aunque él seguramente querría que me hicieran eso a mí, o a los palestinos, obviamente. Pero bueno, para comprender cuál es la catadura moral de cada cual, vamos a vertir un par de ejemplos, ¿no? El miserable cateto y neonazi, perdonen la redundancia, Abascal, visitó poco tiempo después del inicio del genocidio, de los atentados del 7 de octubre y cuando ya Netanyahu estaba liderando el genocidio, visitó a Netanyahu, y tuvo la poca vergüenza y los bemoles de declarar que Israel es la vanguardia de la civilización frente a la barbarie, para que comprendamos cuál es el concepto de civilización de estos bárbaros y nazis actuales. Su concepto de civilización es exterminar a un pueblo entero, niños y niñas incluidos. Un pueblo débil, vulnerable, desfavorecido, con menos recursos. Sobre todo débil, ¿no? Otro ejemplo es el psicópata Milei, que por desgracia es el referente de muchísimos jóvenes aquí en España al menos, principalmente hombres ignorantes con tendencias minarquistas. Bien, pues el gobierno de Javier Milei, con él a la cabeza, obviamente, expresó hace días su profundo desacuerdo con la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, así como de su exministro de Defensa, Yoav Gallant, señalados como claros máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza. Bien, es que tampoco se puede sorprender que Milei está a favor de un genocidio contra un pueblo débil, ¿no? Pero bueno, esto es la ley del más fuerte para según quién, así que solo para comprender quién apoya a cada cual. Yo no sé lo que soy, sé lo que no soy, desde luego, y sé que no apoyo un genocidio, es que es brutal. Pero bueno, asimismo, Madrid, es decir, la alcaldía de Madrid, Ayuso también está detrás, hay que decirlo, aprobó a finales de 2023 otorgar a Israel una medalla de honor municipal a propuesta de Vox y en plena invasión de Gaza. Hay que ser miserable. Bien, es que por otra parte, muchos pueblos del mundo, sobre todo los del sur global, se identifican con el pueblo palestino como símbolo de lucha y resistencia contra la opresión imperialista, colonial y supremacista. La solidaridad y la sororidad internacional que existe provienen siempre de ese tipo de voces humanistas, ¿no? Y es que maldito sea el supremacismo, el colonialismo y el imperialismo, venga de donde venga. Bien, se exige al gobierno español de forma inmediata el fin de cualquier tipo de relación comercial y diplomática con el Estado genocida y los genocidas, aunque eso suponga perder miles y millones de euros, ¿no? Que nos importa un bledo. Y es que Israel asesina, Estados Unidos apoya y Europa calla. Los descendientes de las víctimas del holocausto nazi contra los judíos por el nazismo están cometiendo crímenes de guerra y un genocidio contra otro pueblo. ¿Y por qué esa impunidad? Pues porque los palestinos y las palestinas son pobres, son musulmanas, y porque tienen el color de piel diferente al nuestro, ¿no? Un poco más moreno. Y es que no solo se está bombardeando y asesinando y violando a mujeres a mansalva, se está utilizando el hambre, la sed y las enfermedades como arma de guerra. El genocidio contra el pueblo palestino debe cesar ya. Sabemos que esta, por desgracia, es una exigencia complicada. La opresión de los pueblos palestinos es posible gracias a la complicidad de sectores muy poderosos del mundo occidental que ponen los intereses económicos y geoestratégicos por delante del respeto a los derechos humanos y al derecho internacional.
Y es que esto es un asunto de colonialismo, de racismo, de supremacismo, de religión, de apartheid o de limpieza étnica. El gobierno criminal, genocida, ultranazi, ultraderechista y ultraortodoxo del criminal Netanyahu tiene, por desgracia, el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea. El genocidio de Israel contra el pueblo palestino no sería posible sin esta complicidad digamos, el llamado mundo occidental. Es una vergüenza. Bien, la derecha, que históricamente ha sido antisemita, dice ahora que los que nos oponemos al genocidio somos antisemitas. Ellos, antes antisemitas, ahora islamófobos. Bien, otro ejemplo del Congreso, del Congreso del ultrademocrático imperio en decadencia que es Estados Unidos, recibió Netanyahu hace meses y, y los líderes del llamado imperio, del primer imperio mundial, le aplaudieron casi en su totalidad. Israel tiene, por supuesto, derecho a defenderse de cualquier agresión a su Estado, territorio, soberanía, población, ante el ataque brutal del 7 de octubre, ¿no? Pero eso, para mí es obvio, pero parece que hay que recalcarlo, pero eso no te da derecho a atacar a la población palestina, así como bombardear escuelas, viviendas, hospitales, mercados, campos de refugiados. Israel no tiene derecho a asesinar de manera indiscriminada a la población palestina, como tampoco de matar niños, destrozar el sistema de salud gazatí, ni asesinar a cientos de periodistas autóctonos internacionales, ni tampoco bloquear la ayuda humanitaria para que no llegue a la población exhausta, hambrienta, sedienta y agotada y desesperada población de Gaza. Se están creando condiciones de hambruna y de enfermedades. Y es que esto es una clara violación del derecho internacional humanitario. Es una desgracia. Pero parece no importar. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu y los miembros de su gobierno, así como a los líderes de Hamas. Y la Corte Penal Internacional tiene razón. Los dos bandos o partes del conflicto, que no hay que ser equidistante, después hablaré sobre esto, del conflicto, han infringido claramente las leyes internacionales, ¿no? Aunque las enormes diferencias de riqueza, apoyos internacionales, poder militar y de inteligencia, etc., son enormemente favorables a Israel. No se puede ser equidistante. Hay un Estado que está cometiendo un genocidio y hay un pueblo que está sufriendo un genocidio. Para quien se intente decir que hay dos bandos, que los dos son iguales, como esto de ni izquierda ni derecha, ni machismo ni feminismo, decirles que sí, hay un bando del colonizador, del opresor y masacrador, y hay otro bando que es el del colonizado, del oprimido y el masacrado. Y es que esta es una clara limpieza étnica. Imagínate por un momento blanquearlo, justificarlo, apoyarlo, hacer equivalencias absurdas, ignorarlo, mirar hacia otro lado. Como he dicho antes, para ir acabando, Estados Unidos apoya, la Unión Europea calla, e Israel asesina y arrasa. Y es que parece mentira tener que recordarlo, pero es que las vidas palestinas importan, al menos a algunos y algunas. Aunque a muchos sé que no les importan, porque estos son pobres, tienen el color de piel más oscuro que nosotros, y porque profesan una religión distinta. Ergo, estos son aporofóbicos, racistas e islamófobos. Vamos a hablar de otro tema, que es la reacción de los gobiernos europeos ante este caso de genocidio. Y es que en muchos gobiernos europeos, en muchos países europeos, como es Alemania, Reino Unido y Francia, se están reprimiendo movimientos en solidaridad y en sororidad con el pueblo palestino y contra el genocidio en estos países. Se están prohibiendo manifestaciones al respecto, multando activistas, apaleando activistas. Y es que, por ejemplo, en el caso alemán es por culpa, a mi juicio, de la culpa histórica por el holocausto nazi. Pero es que no hay excusa que valga. Las personas, los estados o las instituciones que defienden, normalizan, blanquean, justifican, apoyan, simpatizan o miran hacia otro lado ante el genocidio de nuestra época, hubieran hecho lo mismo ante el holocausto y la barbarie nazi cometida contra judíos, gitanos, homosexuales e izquierdistas en los años 30-40 del siglo pasado. Y es que la historia, evidentemente, jamás se repite de forma igual, pero por desgracia suele rimar. Solo el tiempo pondrá las cosas en su lugar. Pero, ¿por qué hacen todo esto? ¿Por qué apoyan genocidios?
Pues por intereses económicos de los poderosos y porque hay no pocas personas en Europa que son racistas, aporofóbicas e islamófobas redomadas. Estas personas estarán marcadas de por vida. Vale, voy a leer una carta que escribió Ismael Al-Ghul, un corresponsal periodista de Al Jazeera en Gaza, a un amigo suyo. Cito, entre comillas, déjame decirte, amigo mío, que ya no conozco el sabor del sueño. Los cuerpos de los niños y los gritos de los heridos y sus imágenes empapadas de sangre nunca abandonan mi vista. Los llantos de las madres y los lamentos de los hombres que extrañan a sus seres queridos nunca desaparecen de mi oído. Ya no puedo soportar el sonido de las voces de los niños debajo de los escombros, ni puedo olvidar la energía y el poder que retumba a cada momento, convirtiéndose en una pesadilla. Ya no me resulta fácil estar entre las hileras de ataúdes cerrados y extendidos, ni ver más a los muertos que a los vivos que luchan contra la muerte bajo sus casas, sin encontrar una salida hacia la seguridad y la supervivencia. Estoy cansado, amigo mío. Voy a citar ahora un par de frases de ciertos autores o personajes que respeto y admiro profundamente, como es el primero, el clérigo o sacerdote sudafricano Desmond Tutu, que bien conoció lo que es el apartheid, dijo lo siguiente: si eres neutral en situaciones de injusticia es que has elegido el lado opresor. ¿Y qué razón tenía? Si presenciamos este exterminio, limpieza étnica barra genocidio con indiferencia, con neutralidad, o apatía, frialdad, reaccionaremos de la misma forma ante las catástrofes del futuro. Y es que la indiferencia y la frialdad, o la equidistancia ante casos de injusticia, son posiciones inasumibles y despreciables en circunstancias de injusticia como lo es una limpieza étnica. Por otra parte, el intelectual y escritor antifascista de origen judío y superviviente del Holocausto Primo Levi dijo las siguientes frases que creo que son muy acertadas en ese caso. No es lícito olvidar, no es lícito callar. Si nosotros callamos, ¿quién hablará? Ocurrió. En consecuencia, puede volver a ocurrir. Esto es la esencia de lo que tenemos que decir. Puede volver a ocurrir, y puede volver a ocurrir en cualquier lado. Y es que me causa mucha tristeza, he de decir, que pensar que los descendientes y las descendientes del pueblo judío que sufrió el holocausto, el racismo, la xenofobia, la persecución por parte de los nazis de los años 30-40, ahora estén cometiendo lo mismo contra el desgraciado pueblo palestino. Y es que la frase tópica de que el ser humano se tropieza con la misma piedra es, por desgracia, real. Albert Camus, un escritor que sinceramente me gusta mucho, en su obra La peste nos lanzó una pregunta para que nos planteáramos. ¿Cómo derrotar la epidemia de peste? Su respuesta era sencilla pero contundente: con decencia y solidaridad. Las peores epidemias no son biológicas, sino morales. En ellas sale lo peor, sale lo mejor, pero también lo peor de cada uno, los peores instintos de cada uno. Y es que no podemos perder la esperanza, aunque es muy difícil no perderla. El pesimismo siempre es una forma de conformismo y la falta de esa esperanza solo trae consecuencias negativas para las personas y las sociedades, como la reacción o la nostalgia del pasado. Hoy más que nunca urge conservar un aliento utópico y optimista para que algún día los derechos humanos, el derecho internacional y la paz perpetua entre los pueblos del mundo, así como la fraternidad universal que muchos deseamos, sean una realidad efectiva y no una simple declaración retórica y bonita. No. Tiene que ser real y efectiva. Y urge reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que Estados Unidos veta sistemáticamente cualquier intento de parar este genocidio. Vergüenza de primera potencia. Primera potencia, sí, en psicopatía, desde luego.